Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la segunda parte de tablas en la que vamos a ver, por ejemplo, cómo introducir un texto dentro de una tabla. Para ello voy a ir introduciendo un texto en el documento, como podéis ver. Vale, tenemos este texto. Vale, para que podamos introducir un texto dentro de una tabla, el texto tiene que tener un separador. El separador puede ser cualquier cosa, puede ser un espacio en blanco, puede ser una coma, puede ser una tabulación. El separador es para que él sepa lo que tiene que introducir en cada una de las celdas de la tabla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estas 6 palabras, yo las selecciono, me voy a la parte de insertar. Si recordáis el primer vídeo, insertábamos o a través de la malla o a través de insertar tabla, podíamos dibujar la tabla o generar una hoja de Excel. Y como podéis ver, se activa lo que en el primer vídeo vimos que no se activaba, que es convertir texto en tabla. Una vez le decimos eso, él a veces detecta automáticamente el número de columnas, otras veces no, otras veces os va a poner aquí un 1, ¿vale? Posiblemente porque él detecte lo que es el párrafo, como podéis ver, ¿vale? Entonces, obviamente aquí solo tengo un párrafo, aunque tenga 6 palabras, ¿vale? Con lo cual él me indica que el número de columnas en este caso sería 1. Obviamente puedo introducir párrafos dentro de celdas. Lo que nos aparece aquí realmente son los autoajustes que tampoco hacía falta tocarlos, como os digo, sino que lo que realmente es importante es esta parte de aquí, el separador de textos, que puede ser o un párrafo, que en este caso no lo es, un punto y una coma. Esto no lo vamos a encontrar mucho, sobre todo cuando tengamos textos sacados, por ejemplo, de contactos o en una base de datos de contactos, porque normalmente, por ejemplo, si importamos los datos del Outlook, nos vamos a encontrar que los nombres, apellidos, direcciones, teléfonos, emails correspondientes van separados siempre por punto y coma. Tabulación, como os he dicho antes, y otro carácter, que en este caso, como podéis ver, ya tengo cargada la coma, por eso antes me ponía el 6, ¿vale? Pero si tuviera un separador que fuera el espacio en blanco, pues pondría un espacio en blanco. Si el separador fuera un punto, pues pondría un punto. O sea, aquí tendríamos que poner el carácter, incluyendo el espacio en blanco, que corresponde al separador. Una vez hecho eso, le damos a aceptar y veréis que me coloca cada uno de los contenidos que yo tenía en texto en cada una de las celdas, ¿vale? Una vez hecho eso, como ya estamos en una tabla, se nos activan las dos herramientas, la de diseño, como vimos en el primer vídeo, y la de disposición, que ahora veremos. Vale, entonces, empezamos con disposición. Como podéis ver, yo tengo aquí una tabla, que en este caso tiene 6 columnas y una fila. La parte de selección lo que me permite es seleccionar elementos de esa tabla. Voy a generar una segunda fila para que podamos tener un poquito más de, digamos, a la hora de seleccionar podáis ver mejor las selecciones. Como podéis ver, aquí me pone seleccionar celda, selecciona la celda en la que estoy, seleccionar columna, selecciona la columna en la que estoy, seleccionar fila, selecciona la fila en la que estoy o tengo seleccionada, ¿vale? Porque si ahora quito la selección veréis que seleccionar fila solo selecciona la fila en la que estoy, y seleccionar tabla selecciona toda la tabla. Esto lo podemos hacer con el ratón también. Cuando nos ponemos encima de una columna y nos aparece esa flecha, selecciona columna. Cuando nos ponemos en una fila y nos aparece el ratón de esta manera, selecciona filas, como podéis ver. Y si queremos seleccionar la tabla entera, se pulsa en este símbolo que veis aquí y selecciona la tabla entera. Si quisierais seleccionar una celda, es con el control y haciendo 3 clics. Como veis, selecciona una celda. Vale, luego lo siguiente que tenemos es la opción de ver cuadrículas. Ya la comenté un poco en el primer vídeo, la voy a volver a comentar. El ver cuadrícula es cuando yo tengo la tabla sin bordes, o sea, si yo a esta tabla le quito todos los bordes, como podéis ver yo veo la cuadrícula, aunque luego a la hora de imprimir no se viese, yo estoy viendo la cuadrícula de la tabla. Si le digo
o quito la opción de ver cuadrículas, como podéis ver, yo no vería las cuadrículas o no vería las líneas de las tablas, ¿vale? Esto es solamente para, digamos, para hacerlo más fácil a la hora de trabajar, pero realmente en ninguno de los dos casos se verían los bordes, ¿vale? Bueno, voy a volver a colocar los bordes para que podamos ver lo siguiente. Vale. La siguiente opción que tenemos aquí es la de propiedades, que nos va a indicar las propiedades de la tabla, ¿vale? El tipo de alineaciones, los ajustes de texto, tanto de la tabla como de las filas de las celdas y las columnas, ¿vale? Luego tenemos la opción de dibujar tabla. Dibujar tabla lo que nos va a permitir es, como teníamos antes en la opción de diseño, poder dibujar nosotros manualmente la tabla. Eso dependerá un poquito de lo que nosotros queramos representar, ¿vale? Tener en cuenta que, bueno, el dibujo de la tabla, pues si lo queremos hacer con unas distancias concretas entre celdas, pues es muy difícil de hacer con el lápiz. Vale, el borrador es, pues obviamente es una herramienta asociada a dibujar tabla, como podéis ver, porque es la parte de dibujar, y es para poder eliminar esas líneas que nos hemos equivocado o con las que queremos, digamos, no representar en la tabla. Vale. La siguiente herramienta que vamos a ver son las opciones de eliminación. O sea, tenemos eliminar celdas, que elimina la celda. Cuando eliminamos una celda siempre nos va a pedir el desplazamiento. O sea, si va a haber un desplazamiento hacia la izquierda, hacia la derecha. En este caso nos está diciendo que el desplazamiento en este caso siempre va a ser hacia la izquierda, porque estoy eliminando la primera celda, porque es donde estoy. ¿Vale? También podría ser hacia arriba. O puedo eliminar toda la fila o toda la columna. Aunque veremos que aquí también nos da la opción de eliminar toda la fila o toda la columna. Si le doy a aceptar, como podéis ver, me queda la tabla realmente no como forma de tabla, porque he eliminado una celda y él lo que ha hecho es desplazar la celda que estaba en esta posición a la parte izquierda. Vale, luego tenemos la opción de, como os he dicho antes, también la teníamos aquí, eliminar filas, que eliminaría la fila, y eliminar columnas, que eliminaría la columna, o en este caso eliminar la tabla, que eliminaría la tabla entera. Vale, las tablas no se pueden eliminar con el botón de suprimir. O sea, si yo selecciono esta tabla y le doy a suprimir, no estoy eliminando la tabla, estoy eliminando los contenidos de la tabla, ¿vale? O sea, las tablas no se pueden eliminar nunca desde el botón de suprimir. Si queremos eliminar una tabla, siempre lo tendremos que hacer desde aquí, ¿vale? Luego tenemos las opciones de insertar arriba, abajo, izquierda y derecha. O sea, siempre nos dice él que las inserciones van a depender de dónde estemos posicionados. Por ejemplo, voy a colocar una celda más, o sea, perdón, una fila más para tener 3 filas, y voy a colorear esta fila para que veáis cómo funciona el tema de las inserciones, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, estoy en la primera celda de la tercera fila de este documento. Como podéis ver, lleva el fondo azul, y yo le voy a decir que quiero insertar una fila debajo. Veréis que en el momento que yo inserto una fila debajo, hereda esa nueva fila. O sea, no se genera en blanco, sino que hereda lo que había en la celda donde yo estaba. O sea, si estáis en una celda que tiene algún tipo de formato, insertáis fila como arriba como abajo, veréis que heredáis lo que teníais en esa celda. O sea, realmente lo que él hace es como una copia de formato, ¿vale? Lo digo para que cuando hagamos las inserciones tengamos en cuenta eso, que nos va a heredar las estructuras que tengamos en la celda en la que estemos, ya sea porque insertamos filas o ya sea porque insertamos columnas. Vale, lo siguiente que nos da es la combinación de celdas, que como podéis ver viene desactivada. ¿Por qué? Porque para poder hacer una combinación de celdas tenéis que seleccionar previamente las celdas. La combinación de celdas lo que hace es convertir un grupo de celdas en una sola. Si yo le doy a combinar, como podéis ver ahora solo tengo una celda, y le voy a poner otro color para que podáis ver que es solamente una celda en ese color, ¿vale? Lo voy a poner en verdecito, ¿vale? Como podéis ver, solo tengo una celda en ese color, ¿vale? No es que estén ocultados los bordes, o sea, o que estén borrados los bordes, sino que esto es para él una sola celda, ¿vale? Luego tenemos la opción de dividir celdas. Dividir celdas obviamente solo se activa cuando estamos en una celda. Si tenemos una selección también podemos dividir las celdas, pero normalmente estaremos en una sola celda. Entonces, si le damos a dividir celdas,
Pues obviamente nos pregunta el número de columnas y el número de filas. Por ejemplo, le puedo decir 3 filas para dejarlo exactamente como estaba antes. Fijaos que ni siquiera me deja la opción de añadir más. Y el número de columnas, que en este caso eran 4, con lo cual añado 4 columnas. Le doy a aceptar y como podéis ver, vuelvo a tener la tabla como la tenía antes. Vale, luego tenemos la opción de dividir tabla. Dividir tabla lo que va a hacer es convertir esta tabla en 2 tablas. Como podéis ver, hace un corte en el punto en el que yo esté, va a ser un corte de la tabla. Si estamos creando una tabla dentro de un documento, veréis que a medida que vayamos rellenando la tabla a nivel de número de filas, si tengo que saltar a la siguiente hoja, o sea, no me cabe la tabla en la primera hoja, él salta automáticamente a la segunda. O sea, esto es para forzar el corte, ¿vale? Tened en cuenta que estamos hablando de que son 2 tablas, no es una sola. O sea, yo ahora mismo lo que tengo son 2 tablas. No es una sola tabla como tendríamos si, por ejemplo, me salto de hoja, ¿vale? O sea, en este caso son 2 tablas independientes. Normalmente se hace cuando queremos agregar contenido en medio de lo que es en medio de las 2 tablas. Entonces nos va a venir muy bien el hecho de poderlas dividir. Luego tenemos el tema de autoajustar. Bueno, como podéis ver, tenemos autoajustar el contenido, que significa que va a autoajustar el contenido. Por ejemplo, si me voy aquí que tengo contenido, como podéis ver, la tabla se autoajusta al contenido. Vale, la siguiente opción es autoajustar a la ventana. Esto os va a venir bien, sobre todo cuando copiáis tablas de internet. O sea, hay muchas veces que copiamos una tabla de una página web y nos encontramos con que la tabla no se nos sale de lo que es el margen de la hoja. Entonces, si le decimos autoajustar a la ventana, como podéis ver, se autoajusta para que entre dentro de lo que es nuestros márgenes de documento. Y luego tenemos el ancho de columna fijo, que significa que todas las columnas van a tener un ancho de columna fijo, ¿vale? Luego tenemos aquí las opciones de para poder personalizar tanto el alto de la celda como el ancho de la celda o de una selección de la tabla. Y luego lo que veis aquí de distribución de filas lo que hace es igualarlo. O sea, si nos hemos equivocado a la hora de o nos hemos visto en la situación en la que tenemos filas o columnas que no, digamos que se han deformado, pues tenemos la opción de distribuir filas y columnas, que lo que va a hacer es convertir todas las filas a la misma distancia y todas las columnas a la misma distancia. Vale, voy a añadir un poquito más de tamaño aquí para que podáis ver bien, por ejemplo, la siguiente, que son las alineaciones. Obviamente, cuando estamos trabajando con tablas tenemos no solo alineaciones horizontales, sino también tenemos alineaciones verticales. Eso lo que nos provoca es tener 9 alineaciones, porque tenemos las 3 horizontales más las 3 verticales en sus 3 posiciones. Como podéis ver, tenemos izquierda superior o izquierda superior vertical, izquierda horizontal, y luego vamos aquí, como podéis ver, vamos cambiando. Tenemos tanto en centro horizontal como vertical. Tenemos el vertical inferior con el horizontal izquierda, o sea, podemos ir cambiando, ¿vale? Dependiendo de la situación que nos encontremos. Y luego tenemos también la dirección del texto. La dirección del texto lo que nos va a permitir es cambiar la orientación del texto, ya sea porque empiece de inferior a superior o de superior a inferior. Luego tenemos los márgenes de la celda. Los márgenes de la celda lo que nos va a permitir es modificar el margen a la hora de alinear un texto o un contenido dentro de la celda. Por defecto, el margen vertical o el margen superior, mejor dicho, viene a 0, pero el margen izquierdo no. Como podéis ver, hay una distancia entre la T y la línea. Entonces, si me voy aquí, como podéis ver, aquí me dice que el margen izquierdo y derecho es de 19. Yo puedo quitar ese margen, como podéis ver, y se quedaría el margen de la celda reducido, ¿no? Nunca os va a dejar meter un margen en el que el texto se solape con la línea, ¿vale? Pero sí que es verdad que en algunos casos el margen de la celda os puede venir bien para aprovechar un poco más el tamaño de la celda. Vale, tenemos también la opción de ordenar en este caso, las columnas, ¿no? Entonces, si yo tuviese un texto, voy a eliminar la tabla para que lo podáis ver. Si yo tengo un texto, por ejemplo, B
A HD, quiero que este texto esté ordenado, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es selecciono la columna. Fijaos que voy a poner en la segunda columna una numeración para que veáis que la ordenación no solo se aplica a la primera columna, sino que al resto de columnas también, ¿vale? Entonces, si yo no me hace falta seleccionar, ¿vale? Si yo estoy posicionando la tabla y quiero ordenarla, pincho en ordenación y él me pregunta cuál es la columna que quiero ordenar, ¿vale? Entonces, él considera columna 1, columna 2 y columna 3, que son las tres columnas que tengo. Si yo quiero ordenar principalmente por la columna 1, o por la columna 2, o por la columna 3. Luego lo que nos aparece aquí, el tipo, él lo autodetecta, con lo cual aquí no habría que cambiar nada, porque siempre os va a detectar si es texto, si es fecha o es número. Obviamente os dice utilizando párrafos, que son normalmente los contenidos que tenemos en las celdas, y os dice el tipo de ordenación, que puede ser ascendente o descendente. Vale, en principio casi todas las que son de texto son siempre ascendentes. Las que son numéricas pueden ser tanto ascendentes como descendentes, y las que son de fecha normalmente son descendentes. Pero bueno, obviamente podemos elegir la opción que más nos conviene. Yo le puedo decir que ordene por la columna 1 y que ordene, por ejemplo, por la columna 2, aunque en este caso la columna 2 no tiene ningún contenido que se pudiera ordenar. Vale, como podéis ver me da tres opciones de ordenación. Y luego me pregunta si tengo o no tengo encabezados. Obviamente yo en esa tabla no tengo encabezados, pero si tuvierais encabezados tendríais que marcar con encabezados para que no os ordenase también la fila de encabezados. Vale, le doy a aceptar y como podéis ver me ha ordenado la columna primera, pero obviamente moviendo tanto la columna segunda como la columna tercera. Vale, eso en cuanto a ordenación. Repetir la fila de título, que lo que nos va a permitir es que si tenemos una fila de título, una fila de encabezado, lo que va a hacer es repetirla, que es esta opción de aquí. Sobre todo lo vais a notar cuando saltéis de una tabla, de una hoja a otra, pues si queréis que en la siguiente hoja la continuación de la tabla tenga otra vez la cabecera, tenga otra vez el título, pues le damos aquí y se repetiría. Pero para ello tendréis que tener marcado la fila como título, o sea, tenéis que tener en la parte de diseño marcado el elemento como encabezado, que eran las opciones de estilo que vimos antes, en el primer vídeo. Vale, luego tenemos convertir texto, o sea, convertir tabla a texto. Vale, entonces en este caso él me pregunta, o sea, sería el caso contrario que vimos antes, ¿vale? ¿Cuál sería en este caso nuestro separador? Él por defecto me dice que el separador para convertir el texto a... o sea, el texto que tengo en la tabla en un texto normal va a ser una tabulación. Yo le voy a decir que sea una coma. Entonces, en el momento que le doy a aceptar, veréis que me separa, como podéis ver, las tres columnas. La tercera, como no tenía nada, me la deja vacía. Como podéis ver, A,2, B,1, o sea, lo que hace es transformarme lo que yo antes tenía en tabla en texto. El paso contrario de lo que hemos visto al principio de este texto. Vale, y lo último que nos aparece ahí son la posibilidad de realizar operaciones matemáticas dentro de lo que es una tabla. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estas cantidades en una tabla y yo quiero realizar algún tipo de operación matemática, hemos visto que podríamos hacer tablas de... o sea, trabajar con Excel directamente en Word en el primer vídeo, ¿vale? Con lo cual sí que es verdad que podría crear una tabla de Excel dentro de lo que es el Word y poder hacer este tipo de operaciones de una forma un poco más sencilla. Pero Word como herramienta sí nos da esta opción de poder operar. Entonces, si yo tengo esta columna y quiero operarla, como podéis ver en disposición, la última herramienta que aparece es la de fórmula. La herramienta de fórmula lo que me permite es realizar operaciones, como podéis ver, son las básicas, ¿vale? Y en este caso él por defecto siempre me pone la función, en este caso suma, ¿vale? Luego lo que vemos entre el paréntesis es lo que él va a sumar. Tened en cuenta que no estamos en Excel.
que aquí no tenemos representación de la columna con una letra ni representación de la fila con un número. Con lo cual, él lo que me está diciendo aquí es que va a sumar todo lo que hay por encima de donde estoy. O sea, por eso, igual que en Excel, tenemos que colocarnos en una fila inferior vacía para poder poner el resultado. Entonces, cuando en este caso le damos a aceptar, veréis que automáticamente me pone el resultado de la suma. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto no es Excel. Con lo cual, si yo este 30 lo cambio por un 100, veréis que la cantidad sigue siendo 150. ¿Cómo lo solucionamos? Podríamos volver a dar la fx a fórmulas y refrescar la fórmula, o como podéis ver, cuando estoy encima se coloca en gris y veréis que, porque es un campo automático, yo puedo actualizar el campo y automáticamente me va a actualizar la cantidad. Pero tened en cuenta eso, que la cantidad no se va a actualizar sola. O sea que tenemos que forzar la actualización de la cantidad. Vale, espero que el vídeo os haya servido, os haya despejado dudas y si os ha gustado, dadme un like. Muchas gracias.